Conciencia estelar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde México. Buenas noches a todos aquellos que nos estén escuchando. Un placer coincidir con ustedes en un episodio más, en un episodio que tenemos preparado para ustedes desde la conciencia, en un episodio que también piensa y tiene por objetivo develar y dar una argumentación o una arquitectura a todo este camino que estamos planteando. El tema de hoy, ¿qué es el despertar? Lo hemos mencionado, muy probablemente aquellos que están en esta línea lo han escuchado, lo han leído, tal vez lo han comentado, y queremos desde la perspectiva propia del podcast darle una respuesta. Es por eso que es el despertar va a ser tema esencial el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este miércoles 5 de abril? ¿Qué tal los días con calor? ¿Ya se sienten? Hola Cecilio, buenas noches y un placer estar aquí una vez más. Pues están ricos, ¿no? Los calores. Hay que irnos acostumbrando al calor porque es algo que va a venir fuerte en los próximos años, el flash solar, y nos va a ir preparando el mismo sol a aquellos que estén despiertos digamos, a desprenderse de eh, digamos, ese malestar calorífico, por así decirlo, ¿no? Porque si tú ya estás vibrando en otra frecuencia, la radiación, el calor, los rayos gamma, etcétera, ya no te van a dar de la misma forma que a otros que sí están todavía muy dormidos, ¿no? Entonces, el despertar, como dices, el tema de hoy va por ese camino, ¿no? Un camino para que todos ustedes vayan, digamos, trazando un plan sin expectativas, pero a la vez de conciencia, ¿no? O sea, no queremos llegar a un fin exacto, sino más bien ir aprendiendo en el camino para que ustedes se liberen, pues, digamos, en sus mentes que están aprisionadas, de sus cuerpos que están súper aprisionados, ¿no? Y que sus conciencias sean libres. Y eso es lo que aspiramos, ¿no? En este podcast, ¿no? Como siempre, un placer y bueno, vamos a darle, ¿no? Te dejo el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Pues justamente, ¿qué es el despertar? Las primeras analogías que puedo tener en la mente es si estamos despiertos es porque al irnos a la parte contraria estamos dormidos, también, hablando en la manera cotidiana, ¿no? Cuando estamos durmiendo conectamos con otra serie de, le llamamos a lo mejor sensaciones, ideas, visiones, imágenes, el mundo astral. Luego entonces aterrizamos, llegamos, suena el despertador o tal vez nuestro cuerpo está acostumbrado a ciertas horas y despertamos, ¿no? Nos desconectamos de este mundo para llegar a esta otra realidad más palpable, más terrenal, más tangible. Eso en lo terrenal, eso lo hemos experimentado. Yo quiero pensar que todos, ¿no? Eso es despertar. ¿Cómo equiparamos, si es que es posible y si por ahí va la idea, el despertar dentro de lo espiritual en ese tema? El despertar en lo espiritual, el despertar en la conciencia, tiene que ver con esta idea también de lo terrenal, de un día abrir los ojos y de pronto sentirlo palpable, o por dónde nos llevaría esta noción, Jorge. Bueno, el despertar, pues es una pregunta muy general. Eh, para una persona despertar puede ser nada más levantarse en la mañana. Otros, pues sería nada más pues, abrir un libro y conocer que los políticos son corruptos, ¿no? Es para cada quien el despertar es diferente, son diferentes frecuencias. Entonces, como he mencionado, este podcast está dirigido a las personas que pues ya tienen un camino ya hecho. O sea, no es para los que están desde abajo. Sería imposible que les llegara esta información a ellos. Entonces, eh, podríamos, digamos, aterrizar que el despertar para el nivel de frecuencia que estamos manejando en este podcast, pues es para la liberación de las almas que ya están preparadas para una conciencia estelar.
una conciencia, digamos, no terrenal, no material, ¿no? Porque para hay que entender que nuestro cuerpo está totalmente ligado a la materialidad de la 3D o 4D, como le quieran decir. Y nuestro cuerpo astral está formatado o digamos, formado para eh, existir en una, digamos, como en una matrix también. O sea, el cuerpo astral inferior, como le denominan los esotéricos, es parte de la matrix. O sea, es de los ceros y unos que están hechos para que nosotros nos podamos desenvolver astralmente dentro de este planeta. Entonces, digamos, el despertar de conciencia estelar que queremos adquirir va más allá de esos cuerpos incluso sutiles que nosotros pensamos que, bueno, me muero o yo viajo en astral, ya soy alguien ascendido o alguien despierto y no. El mismo astral de este planeta es aún muy Matrix, o sea, nada más te puedes desenvolver, atravesar paredes y ya. O sea, eso ni siquiera es un despertar real. O sea, lo que queremos es adquirir conciencia de lo que hemos hecho en otras vidas, en otros planetas y con otros cuerpos y otras conciencias y otras dimensiones, ser atemporales. Eso es lo que buscamos como despertar, yo digo, en este nivel de frecuencia, ¿no? Y si no es este, pues habrá otro podcast o otras personas que estén hablando de algo superior, algo más tremendo que ni siquiera nosotros podamos entender, pero que hay gente que puede adquirir esa frecuencia y poderlo entender. Entonces, siempre va a haber guías o, digamos, gente que nos influencie o estemos en frecuencia con esas personas para nuestro propio despertar. Entonces, siempre pasa que hay gente que, por ejemplo, empieza con la Biblia, ¿no? Que yo no voy a decir que es mala, tampoco que es buena, es algo que es para cada quien. Entonces se empieza con la Biblia y luego se pasa con, no sé, los mormones o lo que quieras, ¿no? Y luego se pasa con los espiritistas, ¿no? Los mediums. Y luego se pasa con los gnósticos, ¿no? Y luego va subiendo, digamos, por así decirlo, de frecuencia y va dejando esos dogmas, porque todos son dogmas, ¿no? Todos son parte de un dogma que no te... O sea, si tú no dejas la Biblia de la del principio, no vas a poder seguir con lo demás. Entonces, tú cuando vas dejando un dogma, vas dejando digamos, ese atrancamiento material que tenemos, y tú puedes ir accediendo a otras realidades y a otros conocimientos, ¿no? Entonces yo así definía el despertar, lo defino así, o sea, es eh, ir paso a paso cambiando, porque lo único definitivo en este planeta es el cambio, ¿no? Entonces, ir cambiando e ir adaptándonos, ¿no? Y en ese cambio y adaptación, ir creciendo en la cuestión de que nosotros podemos comprender cada vez más, ¿no? Entonces nuestra capacidad mental cada vez se va a ampliar. Y no tiene que ver mucho con cuántos libros leamos, o si tenemos doctorado, o si que fuimos gerentes de algo. No tiene que ver con esto, simplemente tiene que ver con que nosotros seamos capaces de aprender de lo más sencillo, porque dentro de lo más sencillo y dentro de lo más elemental están las bases de la verdad absoluta. Entonces, entre más sencillos nos hagamos y más humildes seamos, más podemos comprender el universo que nos rodea. ¿Sale? Entonces, con eso me voy. ¿Vale? Te dejo el micrófono. Gracias. Ahorita que lo estás planteando en esos términos e incluso en todo el proceso de manera particular que he tenido, sí encuentro mucha similitud. Y en algún momento o en algún punto, lo que siento que puede hacer este cambio, como lo mencionas, es el cuestionarte. Y muy probablemente, ¿no? En algún punto vas a ir hacia los libros, hacia algún video en alguna plataforma, hacia algún podcast. Esta idea de seguir buscando, de ser exploradores, de darle como prenda al explorador innato interno que tenemos, ¿no? Nos va llevando hacia diferentes puntos. Habrá quien a lo mejor se quede muy inserto en el método científico, ¿no? Método científico, habrá quien a las artes pueda no aplicarles ese método y pues bueno, los resultados van por otra línea.
Cuando mencionas el sentido de la humildad, me parece que es como un viaje, y aquí quisiera comentarlo de esta forma. Yo en su momento tuve la experiencia de buscar el despertar desde lo intelectual, desde las lecturas, desde alimentar, seguir alimentando a la mente. Y fue complicado. Creo que también aquí juega un rol importante el ego, ¿no? Es una de las cuestiones que nos puede anclar o que nos ancla ciertamente a la existencia, ¿no? Dentro del desarrollo, ¿no? De doctorados, estudios y demás. Cuando la propuesta es llegar a ese punto, y como alguna vez por ahí lo decía Osho, me parece, regresar a ser niños, ¿no? A esta idea de inocencia, a esta idea de seguir explorando, ¿no? Uno va viendo a los niños y mira, es que pareciera que es obvio que hay tierra, pero juegan y la sienten y la perciben y dicen, bueno, es que demasiada tierra me hace estornudar. Van experimentando, ¿no? Eso me parece que es fundamental para centrarlo, el despertar no solo en ocurre porque lo pienso, porque lo sé o porque mis criterios no tienen como los filtros para que llegue, ¿no? Más bien lo voy sintiendo, lo voy percibiendo porque tengo esa capacidad de inocencia y de explorar, entonces llega, ¿no? Muy bien, interesante lo que comentas en ese sentido y me parece que va apuntando, ¿no? Hacia este despertar de conciencia. Dentro de esa misma línea e incluyendo algunas de las preguntas que también pueden irse mezclando con este tema, eh, mm, comentaban, ¿qué pasa con los números, por ejemplo, espejo? ¿No? Números como 11-11, 10-10, 12-12. La pregunta que por ahí llegaba a leer era, ¿eso es parte del despertar? Eso es como alguna señal a la que habría que poner atención. Y así como estos números también eh, he visto por ahí, sobre todo en plataformas, ¿no? Números como son las 3:33, ¿no? Las 15:15. ¿Qué pasa con estos números? Son formas de saber, es evidencia, vaya, que se nos está mostrando para decir, estamos en el camino. Y así como estos números, ¿habría algunas otras cosas que nos harían pensar que vamos en el camino, Jorge? Ok, interesante lo de los números. Sí nos los han preguntado y nosotros mismos los usamos dentro de nuestros, digamos, grupos privados para, digamos, ¿cómo lo definiríamos? Armonizar una hora, ¿no? Que generalmente son las horas eh, de intercambio entre estar, haber amanecido, ¿no? Y entrar a la Matrix, ¿no? Eh, yo digo que, y he pensado mucho en esto, eh, los números, la numerología tiene mucho poder. Y aquí en la Matrix, en donde vivimos, porque esto es una Matrix, o sea, yo creo que primero hay que definir qué es la Matrix, ¿no? Ya lo hemos definido, pero miren, eh, si se pone uno a pensar cuánticamente, el 99.9999999 de, de lo que es un átomo es luz, ¿no? Que probablemente el 100% sea luz, ¿no? Porque es 9 de 9. Entonces nosotros somos holográficos, ¿no? Nosotros no pertenecemos a algo físico. Todo lo que existe es holográfico, sea en la dimensión que sea. Mientras haya átomos, donde haya electrones moviéndose, es holográfico. Entonces, dependiendo, digamos, la intensidad de vibración, esa es la matriz de donde estás. Por ejemplo, si ahorita tú te vas ¿qué te gusta? A otro sistema estelar, no sé, Altair vamos a poner Altair, por ejemplo, de la constelación del Águila. Vas y te encuentras con otras civilizaciones, ellos mismos están viviendo una Matrix de ellos. Entonces, muchos pensamos que la Matrix está diseñada por los draconianos y por los Chopats, los Darkontes o los Anunnaki para mantenerlos en una prisión. Y realmente la Matrix es algo no natural,
porque pues decirlo natural no es que sea natural, sino que es algo que se diseñó tecnológicamente desde hace millones de años para que nosotros nos podamos desenvolver en otra, digamos, eh, pues frecuencia o línea de tiempo o en otra estructura, ¿no? Entonces es más o menos, podremos ponerlo como los videojuegos. Nosotros hace 100, 200 años no teníamos videojuegos, no lo sé, no, ni siquiera lo podíamos haber imaginado, pero ahorita existen. Entonces, por ejemplo, si un personaje en un videojuego va a tener un tiempo diferente al que tenemos nosotros desde afuera. Ese personaje va a tener otra conciencia muy diminuta, nada más está, digamos, su conciencia está dirigida nada más por los chips y el software, el hardware y el software que se le determinó para su capacidad de pensar y de ser consciente, ¿no? Y la historia ya está predicha. O sea, si tú te das cuenta, la historia de un videojuego y empieza niveles, dos, tres niveles, lo que sea, y el final ya está decidido, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo bueno de los videojuegos? Pues que tú te puedes mover entre nivel y nivel a tu manera, digamos, a un libre albedrío, entre comillas, ¿no? Y es tal cual, nosotros, como es arriba, es abajo. O sea, siempre lo digo, creo que lo digo en todo podcast. Entonces, si nosotros creamos eso, o sea, si nosotros creamos esos videojuegos, es porque es un reflejo de nosotros. Es una co-creación desde de nuestra psique y de nuestro colectivo egrégora. Entonces, digamos, el videojuego es como la Matrix de nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos un destino. Muchos dicen, ay, el destino no está hecho o lo haces. Es lo mismo, el destino ya está hecho en ciertos puntos, pero cómo te muevas de punto a punto es tu decisión. Y eso es lo que nosotros denominamos libre albedrío. En realidad yo siempre digo que no existe. ¿Por qué? Porque es un libre albedrío muy leve, nada más te dejan decidir los colores de tu personaje, la ropa, nada más, o la dificultad del nivel. Pero no te dejan decidir más allá de los parámetros que se estableció en el videojuego, ¿no? Entonces, el libre albedrío total llega cuando nosotros seamos dioses co-creadores, cuando nosotros estemos ascendidos de ascendidos de ascendidos. O sea, para eso nosotros necesitamos encontrar a todas nuestras fractales de alma, nuestras almas gemelas, unificarlas y llegar al yo soy, ¿no? Y del yo soy tienes que llegar a lo que es la mónada. Y de la mónada llegas a la supramónada. Y de la supramónada pasa digamos, un proceso de ver si eres realmente aceptable como un hijo paradisíaco. Entonces se forma un hijo paradisíaco ahí, si tú deseas. Si no lo deseas, puedes volverte a fundir y ser electrones otra vez de toda la fuente magna de Dios, ¿no? Pero si tú decides ser una conciencia única y, digamos, de capacidad de decisión, tú ya eres capaz, pues, de crear un propio universo, ¿no? Entonces ahí te vuelves un co-creador y ahí sí existe el libre albedrío, donde tú quieres hacer lo que quieras, ¿vale? Entonces, pero mientras estamos totalmente dominados por la Matrix y por dos, tres decisiones que podemos tomar, ¿no? Aquí en el 3D, ¿no? Entonces, para esto hay que entender que, pues, es difícil, digamos, entender eso que me preguntas. Yo digo que hay que elevarnos, elevarnos y ir digamos, aterrizando toda esta información de manera en que, digamos, podamos darle otro sentido a la palabra de despertar, ¿sale? Entonces, no sé si más o menos, bueno, yo di esta introducción para más o menos darle un acoplamiento a qué es la Matrix y cómo nos desenvolvemos aquí y cómo es posible digamos, de las capacidades de decisión que podemos tener, que no, digamos, no son propias nuestras. O sea, eh, vamos al meollo del asunto, lo que me preguntas. Los portales, 11-11, 12-12, 13-13, ¿no? Entendiendo lo de la Matrix, vamos a entender que, por ejemplo, en el videojuego,
tú no te puedes conectar con el personaje, más que por el teclado, el joystick, el mouse o lo que sea, lo puedes mover. Pero más allá, tú si le quieres tú transmitir una información a ese personaje, no puedes, porque para empezar dices, bueno, ese personaje está muerto, ¿no? O sea, ni siquiera es real, es algo programado. Pero todo tiene vida. O sea, todo lo que sea electrón, todo lo que tenga electrones tiene vida. Así es, eso es algo absoluto en todo el universo. Entonces, obviamente va a tener vida eso que creamos incluso en un software. Entonces, ¿cómo te comunicas con ese personaje? La única manera es hackeando un poco la programación y enviando una información en cierto código para que ese personaje sienta que no está solo y que no está loco y que realmente dice, bueno, es que yo he pensado cosas locas y no sé si son reales o no. Entonces, hay jerarquía arriba, digamos, que nos manda esa información y no puede intervenir totalmente porque esto se echaría para la basura. O sea, esta experiencia de vida en la Tierra, pues es un experimento, es una forma de autorrecordarnos y digamos que tiene intereses de millones de seres vivos y de miles de millones digamos, de entidades que están aquí con sus propias agendas. Entonces no podemos definir que nada más es para una sola cosa, sino que ellos no pueden intervenir. O sea, por eso muchos dicen, oye, ¿por qué Miguel Arcángel, si tan poderoso es, por qué no viene y quita la guerra de Ucrania o lo que quieras, ¿no? No trabajan así, o sea, es como si tú quisieras y tú tuvieras un hormiguero enfrente de ti y tú quisieras meterte en la política de las hormigas que ahí se están peleando. Para empezar, ni siquiera puedes hablar como las hormigas, no sabes ni qué idioma hablan, no te puedes comunicar con ellas. Puedes mandarle señales psíquicas muy de vez en cuando a una que otra hormiga despierta que tenga un poquito más de capacidad y así ayudarlas. Entonces, esa es la manera en que ellos nos ayudan a nosotros. Entonces, cuando empieza el despertar de conciencia, empezamos a ver estos números porque la jerarquía de la que provenimos nos empieza a mandar esos pulsos de energía y de frecuencia y de conciencia que son muy leves, porque ellos, si nos mandaran un pulso fuerte, nos matan, nos explotan, simplemente desaparecemos, porque son energías tan poderosas que tienen que cuidar mucho sus energías. Entonces, ellos mandan un levecito, así, un golpecito, y nosotros lo vemos en los relojes, lo vemos pues donde sea, ¿no? Sí aparece cada rato. Entonces muchos que están en este camino de despertar empiezan con esos números. Ya después que pasa el tiempo, pues los ves a diario y hasta te aburren, ¿no? Y no es que te aburren, sino que los ves tanto, que ya sabes que ahí están las jerarquías, están atrás de ti y están cuidándote y tú sabes que vas por el camino correcto, tú sabes que no estás loco y que no desistas en el camino que ya decidiste caminar. ¿Vale? Espero que haya quedado respondido. Muy, muy interesante lo que das como respuesta y me parece que siguiendo como esta línea de pensamiento, tampoco es como que existe una definición de lo que es el despertar, no es tomar un diccionario, tomar de pronto algo escrito y tratar de emularlo y con eso también das una respuesta al cuestionamiento con el que inicié. O sea, sí, despertar no es en lo terrenal abrir los ojos, ¿no? Sino incrustarlo dentro de aspectos que tienen que ver con la sutileza humana, pero también conectado con las jerarquías. Y lo menciono de esta forma porque yo creo que dar una respuesta, digamos, de libro o incluso pensada o repetida sería de nuevo caer como en esta idea del dogma, ¿no? Y entonces que después estén repitiendo, ay, pues escuché en un podcast que el despertar era esto, esto y esto, ¿no? Y a mí resulta que estoy teniendo una canalización con mis jerarquías, pero como no lo dijeron, pues no es despertar, ¿no? La idea es evitar, es eso, ¿no? Es filtrar, es que la información vaya permeando, que la intuición sea la encargada de ampliar de manera personal, dando nociones también del conocimiento, de la experiencia que aquí se está platicando,
pero seguir en ese camino. Cuando hablabas de los videojuegos, yo recuerdo mucho una película, creo que la hizo Adam Sandler, no estoy muy seguro, pero me parece que era de Pac-Man. Conocemos creo que todos el Pac-Man como en una sola dimensión, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Y creo que por ahí tiene como un truquito para salir del otro lado, ¿no? Eh, Eso es lo que yo recuerdo. Y brevemente tengo esos flashazos de esta película donde a Pac-Man lo hacen en tercera dimensión. Al final siguen como conservando la esencia de lo que es Pac-Man, que es este circulito, a lo mejor un poco más amplio, pero sigue teniendo su esencia. Si en el videojuego se encargaba de comer los puntitos, también huir de los fantasmas, en esa película recuerdo que, pues creo que comía personas o creo que automóviles, ¿no? La programación sigue siendo la misma, incluso aunque esté en otra dimensión, al estar como configurada de esa forma, va siguiendo esa lógica, ¿no? Y también tiene sentido lo que dices respecto al libre albedrío. Es como imposible pensar que lo somos cuando si son las bases de un juego, Pac-Man solo podría ser hacia cuatro lugares, ¿no? Y lo mismo el ser humano, que sí pienso que podríamos tener más posibilidades, más movimiento, pero también, como lo decías en algún punto, ¿no? Para aquellos que están ya en un proceso avanzado, esto tiene sentido y se va filtrando la gente también hacia esa noción. Aquí lo que me llama también la atención, Jorge, es con todo el boom de la tecnología, hay ya un desarrollo amplio de inteligencia artificial, se está poniendo de moda, por ahí está el chat GPT, me parece, y pues he visto un poquito de las funciones que llegan a realizar y se ve bastante interesante, bastante completo. Me imagino que eventualmente, y platicaba por ahí también con un alumno, le preguntaba sobre la inteligencia artificial y le preguntaba sobre la posibilidad de que pudiera crear más inteligencia artificial. Si seguimos esa lógica y a lo mejor viéndolo hacia la parte de programación, porque el lenguaje siguen siendo los números, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial creada por la inteligencia artificial se da cuenta de que es una creación? Porque tiene esta programación sutil binaria, ¿no? 1-0. ¿Qué pasaría como le competiría? ¿Sería contra su creador? ¿Descubriría que fuimos los humanos quienes al final del día la diseñamos en primer lugar? Y esa analogía va para el ser humano entonces, también. Eh, y- y quisiera sumar que la idea de despertar es eso, saber que se está en esta como programación y que así como a lo mejor esa inteligencia artificial se da cuenta de la inteligencia artificial, nosotros también, que sería el darte cuenta y lo que deriva de eso sería ¡pa! La apertura o la antesala del despertar, aunque no pudiera darlo como una definición experiencial. Siento que ese es el camino que pueda acontecer en ese sentido. Luego entonces, con todo esto quisiera preguntarte, Jorge, ¿el estar despierto es entonces un estado de conciencia? ¿Y es posible estar despierto al 100%? ¿Sí existe eso como de, listo, desperté al 100% y ya soy uno con la supramónada? O como lo pregunto también, es solo una conciencia y así como te lo planteaba en Pac-Man, pues Pac-Man pasó de ser una dimensión a tercera dimensión, pero aquí se van insertando las demás dimensiones, Jorge. Ok, bueno, a ver, estar despierto al 100% es difícil, sobre todo en este planeta, no es fácil. Eh, Ustedes mismos o uno mismo, entre más despierta conciencia, menos puede convivir con la sociedad, porque la sociedad está muy contaminada y está muy adoctrinada, dogmatizada y está, digamos, totalmente urgente y viciada de toda la droga que es lo que nos dan a diario, ¿no? Que son hormonas, que son venenos, eh, que son porquerías y basura, ¿no? Entonces,
entre más despierta uno conciencia, menos puede uno compaginar con esas frecuencias en la que está, digamos, el grueso de la población. Entonces está lo que es normal y lo que es verdadero o bueno. Entonces lo normal generalmente es lo grueso de la gente que, pues, para ellos es normal, no sé, pues, ir a la iglesia, eh, no comer carne los viernes en estas fechas, y con eso piensan que pues ya están despiertos. Pero entonces uno que ya está en otro nivel, hablando de algo estelar, pues para nosotros es ya como, pues no es por denigrar ni por ser más, pero pues ya no está en nuestra frecuencia, ¿no? Entonces lo tomamos algunos lo toman como fantasías o como diríamos, algo que ya es muy lejano a nosotros. Muchos de nosotros ya nacimos sin eso. Y otros, pues aunque hayan nacido con el dogma, lo han ido dejando. Y muchos, aunque no tuvieran dogma, se fueron a la política, ¿no? Y ya después de un tiempo ya la dejan porque dicen, bueno, pues es que pues no pasa, o sea, votes por quien votes, el mundo va a seguir igual. Entonces vas saliendo, digamos, de esos niveles y te vas pasando a otros más sutiles, por así decirlo, de frecuencia más elevada. Entonces, no creo que un humano pueda estar despierto al 100% porque cuando un humano despierta al 100% pues simplemente ya, pues ya no es humano, ya es una conciencia elevada, ¿no? El mismo Jesucristo, que es es, digamos, el Dios encarnado, muchos lo toman como que es Dios, Dios fuente que todo lo es, y realmente no, o sea, es la fuente, Jesucristo fue un hijo paradisiaco que es Micael encarnado en un cuerpo. Entonces, a lo mucho que se pudo hacer es darle una fractal de fractal de fractal de Micael y que pudiera encarnar en un cuerpo con conciencia más plena. Pero para esto Jesucristo, pues ni siquiera fue una persona normal porque fue, digamos, intervenida pues, por jerarquías estelares que nosotros denominamos como extraterrestres. Está mal empleado porque ellos nunca se han ido, más bien ellos siempre han estado aquí en otras dimensiones, pero bueno. eh, entonces, fue una persona que pudo despertar más conciencia, o más bien nació con la conciencia despierta y con la capacidad de manejar la materia y la energía a niveles incomprensibles con el poder de la mente y de la conciencia, ¿no? Entonces, podríamos poner, por ejemplo, a él, que es una persona más despierta, pero no llegó a, digamos, al 100% porque al 100% pues sería desmaterializarse y pasar a ser una entidad inmaterial, ¿no? Entonces, la conciencia pues, se va adquiriendo poco a poco, eh, pero también hay que entender que nosotros estamos aquí en este planeta no porque seamos inconscientes, o sea, no porque vengamos del mono, eso quítenselo de la mente, no venimos del mono. Nosotros venimos de seres estelares. Nosotros fuimos arturianos, fuimos sirianos, fuimos pleiadianos, fuimos de Orión, fuimos de Andrómeda, fuimos todas las estrellas que se ven, somos de ahí. Y nosotros venimos a este planeta a recordar quiénes somos, porque nosotros perdemos, digamos, por la evolución tecnológica, la misma inteligencia artificial que dices, nos va haciendo inconscientes. En vez de hacernos conscientes, nos va inconscientizando, nos va haciendo flojos, nos va haciendo dependientes, nos va haciendo que, digamos, nos hagan las cosas. Entonces, perdemos la capacidad de pensar y de ser nosotros mismos. Entonces, la tecnología hace que nosotros tengamos que regresar a un punto cero, pero no lo hacemos a nivel civilización imperio sirio o imperio Orión, ¿no? O sea, lo hacemos en planetas selectos que les llamamos planetas cuarentena. Entonces, ahí se meten todas las almas que también quieren regenerarse y volver a saber quiénes realmente eran antes. Y aquí estamos encarnados para volver a recordar quiénes somos porque olvidamos la esencia de ser humanos. Entonces, la inteligencia artificial vino
a deshumanizarnos. Esa es la realidad del asunto, a deshumanizarnos totalmente. O sea, nos han ido deshumanizando con tanta violencia en la televisión, con tantas drogas en la calle, eh, con tanto alimento venenoso y luego con ahora con confundirnos con los géneros masculino, femenino, etcétera, y nos vienen a confundir con todas las posibilidades, nos vienen a confundir para que nosotros no sepamos por dónde es la verdad. Entonces, llega un momento clave en la humanidad que llega la inteligencia artificial en el 2023. Y si se fijan, es una agenda creada, ya estipulada para que llegara así en cierto momento, porque si ustedes creen que la inteligencia artificial apenas se creó, pues viven en un mundo de hadas. La inteligencia artificial tiene muchos años y ya se ha empleado. Las computadoras cuánticas tienen más de 10 años empleándose en lo que es el área militar y el área bursátil, ¿sale? Entonces, que llegue eso y que se libere al pueblo es muy peligroso porque nosotros no estamos preparados para poder acceder a ese tipo de tecnología porque somos inconscientes y cada vez fuimos más inconscientes. El IQ del humano bajó niveles tremendos. Si ustedes ven el IQ, o sea, digamos, la capacidad intelectual del humano, tuvo un pico en los ochentas y de los ochentas hacia acá bajó drásticamente. Entonces nosotros somos como personajes de la Edad Media que tenemos nada más celulares. Así de idiotas ya somos. Entonces, que nos metan una inteligencia artificial en este instante es darnos la muerte total. Próximamente se va a ver muchas consecuencias muy, muy graves sobre esta liberación de la inteligencia artificial que ahorita empieza con memes y que el Papa anda fumando y que salen ahí con los extraterrestres que te tomas fotos con ellos. Pues sí, o sea, es chusco, es algo gracioso mientras, pero es algo muy serio de lo que va a venir próximamente, pero realmente serio. Es más, yo pienso que hubiera sido más fácil que nos echaran unas bombas nucleares a que nos pusieran la inteligencia artificial. Eso realmente es muy, 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 muy grave, pero realmente no tienen idea porque ustedes no pueden a lo mejor proyectarse al futuro. Y hay varios futuros y en donde está la inteligencia artificial es realmente grave. No tanto porque llegara el Terminator a matarnos o algo así, sino que realmente nos hacemos idiotas. O sea, realmente la idiotización y la estupidización de la sociedad va a llegar a tal punto que va a ser peor de lo que cualquier película apocalíptica tenga planeada en la pantalla grande, ¿no? Entonces, estamos en un punto clave de la conciencia humana. Realmente estamos en una guerra de conciencia. La guerra ya no se va a hacer por balazos, porque nosotros mismos que estuvimos encarnados en otras vidas, nos agarrábamos a balazos en otras vidas con tal de que los draconianos dejaran el poder y que ya dejara de haber reyes y faraones y luego fueron los Rockefeller y todos estos empresarios que siempre tuvieron el poder. Entonces, en otras épocas nosotros peleábamos, agarrábamos a balazos, cortábamos cabezas en la guillotina, nos rebelábamos, etcétera. Entonces, nosotros mismos como seres conscientes vida tras vida entendimos que no iba por ahí, que no era, la guerra no era de forma violenta, sino era de conciencia. Entonces, nosotros las semillas estelares estamos haciendo una guerra de conciencia. Entonces, los oscuros, los draconianos, los Illuminati, los Chopaz, los como le quieran llamar, se dan cuenta de que nosotros ya tenemos tal poder de, digamos, de contraatacar de inconsciencia, que ellos tienen que formar algo súper estratégico y algo súper novedoso, como es la inteligencia artificial, y ya la liberaron a todos los niños idiotas que tienen celular. Entonces, imagínate que lo que nos espera. Próximamente viene un apocalipsis y no es el que creen ustedes. O sea, a lo mejor pensaban que Rusia se iba a matar al mundo o que iba a llegar un meteorito. Realmente viene más siniestro que nunca. Y nunca se ha visto en los planetas habitados que haya llegado de esta manera y ya lo están liberando. Entonces, imagínense, todos los extraterrestres están nada más esperando a ver qué pasa,
porque ellos no pueden intervenir, porque esto es un mundo cerrado. Entonces ellos pues están ávidos de saber qué es lo que vamos a hacer próximamente, ¿no? Pero bueno, me alargo y espero de ahí he dado una respuesta completa. Te dejo el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Es bastante denso, bastante profundo lo que has mencionado con respecto a la inteligencia artificial y la manera en la que cierras, sobre todo porque pareciera que da mayor énfasis a, a esta idea o a esta noción de si venimos a experimentar, pero también a que se experimente, ¿no? Si desde afuera están viendo qué sucede cuando se libera la inteligencia artificial y la manera en la que también vamos a responder, entonces es como si pusiéramos a pelear a dos conejos y o que a los conejos, como a los gallos, les ponemos como sus navajitas, ¿no? Y ver si también ocurre algo parecido. Es un espectáculo, ¿no? Un espectáculo que, por lo que voy escuchando, va hacia lo estelar, ¿no? Recuerdo esta película de Thor, no recuerdo cuál de las que ya salieron, donde él está peleando, al final pelea con Hulk, y es un espectáculo el que está dando, ¿no? Sí, todo el mundo sabe cómo son las peleas, pero creo que pocos han visto que peleen a un nivel equiparable, ¿no? Y lo mismo con los seres humanos, ahí les va, diviértanse, ¿no? Si es que acaso el concepto de diversión puede continuar como, pues ahorita con los memes chuscos, ¿no? Tenía pensado también preguntarte sobre los maestros. Tal vez era una pregunta muy jovial, si los maestros están despiertos, pero lo respondes cuando dices se van fractalizando, fractalizando. Ciertamente lo están y también me llega que no olvidan esa esencia, no olvidan que son parte de esta conexión fractalizada. Entonces, pero también quiero pensar que llegan como a un punto, ¿no? Existe como un límite de esto es lo que puedo, no por ellos mismos, sino por lo que a lo mejor se llega a compartir. Cuando este mensaje de amor y de respeto se comparte desde el Maestro Jesús, está la humildad que mencionabas en algún punto, ¿no? La humildad que eh, el mismo sentir de los niños cuando crecen en estos ambientes de amor, dan amor, ¿no? Entonces lo experimentan de esa forma y a veces los mensajes sutiles son los que al momento de meditarlos o explorarlos son nos llevan a otros niveles más amplios, más específicos, más sutiles. Para ir cerrando, Jorge, si pudiéramos hablar sobre que es difícil, es complicado, de alguna forma de cómo estimular el despertar, ¿qué es lo que nos podrías compartir? A lo mejor dentro de esta misma escalera, dentro de este mismo camino, a veces se llega a ver como algunos manejos, como el Reiki, la numerología, la meditación, como parte de. Pero ¿cómo estimular este despertar, Jorge? ¿A dónde ir? ¿Qué observar? ¿Qué sentir? ¿Qué contemplar? Para que sigamos siendo propensos a que el camino que vamos siguiendo nos vaya guiando todavía hacia, hacia ir ampliando la noción de estar despiertos. ¿Cómo hacerlo, Jorge? Ok, me gustaría primero responder lo que es, si los maestros están despiertos, pues desde nuestra perspectiva sí, pero por ejemplo es como si le preguntáramos a un caballo o a una oveja, a un burro, si su amo es un maestro, pues desde la perspectiva de él, sí, sabe hacer muchas cosas, le da de comer diario. ¿De dónde trae el alimento? ¿Quién sabe? Es un dios para él, es su personal Jesus. Entonces, realmente los maestros para nosotros, los que siguen después de nosotros, pues son maestros, ¿no? O sea, pero los que siguen inmediatamente después de nosotros, que son a los que podemos acceder por nuestro nivel de frecuencia, digo, la mayoría de las personas, pues, por ejemplo, son los Enki, Enlil, los Anunnaki, los draconianos, los pleiadianos, que generalmente son seres que todavía están en un proceso de evolución. Ellos no están ascendidos, ellos también están en un proceso de aprendizaje, simplemente que ellos están ya con una mente más amplia, han superado muchos obstáculos y muchos limitantes que hemos tenido aquí en nuestro planeta
Ellos ya los superaron en sus planetas. Entonces, para nosotros son ellos los dioses más próximos, pero no significa que ellos sean maestros totales, ¿no? La maestría se consigue en uno mismo y ya, o sea, no hay que buscar maestros afuera, ¿no? Entonces, eh, el maestro que va caminando y va cambiando siempre a diario dentro de nosotros. El mejor maestro no es el que te va a decir la verdad más elevada, es el que te va a decir lo que necesitas escuchar en ese instante, porque estás viviendo una frecuencia específica. Entonces, tú me preguntaste qué hacer para elevar conciencia, qué es lo más básico. Todo lo que mencionas del tarot, Reiki, numerología, péndulo, lo que quieras, son maneras de hackear a la Matrix. Son maneras de acceder a realidades, digamos, diferentes, dimensiones diferentes, ver al futuro, lo que sea, hackeando a la Matrix. Si tú hackeas a la Matrix, pues te va a solucionar algunos problemillas, te va a dar algunas herramientas, te va, te va, digamos, a hacer la vida más fácil. Pero eso no es despertar conciencia. Eso simplemente es hackear la Matrix. Yo así le denomino hackear la Matrix, porque pues muchos creen que pues eso te va a hacer la vida más fácil y realmente te la va a hacer más difícil, porque tú al acceder a los favores de la Matrix, sean benévolos, sean los que sean, estás tú, digamos, eh, ¿cómo te diré? Estás tú no permitiéndote experimentar el camino largo, ¿no? Digamos, tienes 5 caminos y uno es súper largo, otro es más o menos, otro es menos corto, así te vas haciendo el más corto. El más corto es donde tú vas y te leen las cartas y te van a decir por dónde ir. Entonces tú hackeas la Matrix y tú te vas a y si tú, digamos, por tu voluntad vas a ir por ese camino, te vas a ahorrar muchos problemas. Pero realmente, a nivel cósmico y a nivel estelar y jerarquías máximas, el camino más largo era el que más ibas a aprender. Entonces, tú por no aprender tú por no llevar el camino largo, te ahorraste muchos problemas. Entonces, probablemente tú necesites experimentar eso que no pudiste hacer, ¿sale? Entonces, como no pudiste caminar por el camino largo, lo vas a tener que hacer en otra vida. Entonces, en vez de hacer 10 vidas, vas a hacer 50 vidas de reencarnación, porque tú en todas tus vidas usaste el hackeo de la Matrix que le dicen magia, magia negra o lo que sea, brujería, lo que quieras. Entonces, como tú no permitiste que tu alma experienciara todo lo que tenía que haber hecho y te ahorraste todo, o sea, usaste las trampas de la Matrix, ¿no? Ahí, como en los videojuegos que le metías trampas y te ahorraba 2 niveles, ¿no? O te ahorraba un enemigo, o te daba herramientas para, pues, hacerla más fácil. Pero a la larga, eso te va a hacer que tu alma necesitaba experienciar eso. O sea, tú veniste a recordar quién eres, a experienciar. Entonces, si tú le estás truncando o cebando esa oportunidad a tu alma, a tu conciencia, pues vas a tener que encarnar más veces, ¿sale? Entonces, ahí les va un tip. ¿Qué es ser maestro? Ser maestro no es tomar ni el camino más largo ni el camino más corto, sino es tomar todos los caminos al mismo tiempo con proyección astral, con proyección mental. ¿Qué es esto? A lo mejor no lo van a comprender, pero ahí va. Yo estoy en una situación difícil, ¿no? No sé qué decidir. Puedo tomar el camino largo, el camino corto. Entonces, yo como maestro, que ya me identifico como maestro de maestría, o sea, porque yo siempre soy maestro, todos somos maestros, nada más hay que decretarlo. Por más imbéciles que nos sintamos, todos somos maestros de nuestras propias vidas. Entonces, tomas la proyección y tú te proyectas, si hago esto, ¿qué va a pasar? Entonces, tú logras ver en proyección astral todo lo que va a ocurrir y lo experimentas. Ahora, no, ahora tomo otro y experimentas, tomo otro, experimentas, tomo otro, experimentas. Entonces, tu conciencia absorbe todos los caminos de forma virtual, los acoplas y luego tú eliges cuál quieres realmente caminar, ¿sale? Entonces, es un poquito difícil de entender y es un poquito difícil de llegar a este nivel, pero
ustedes no se tienen que enlodar para aprender. Esa es la manera más fácil de, digamos, de sortear el, el camino difícil, tan difícil que estamos viviendo encarnados, ¿no? Otro tip que les doy es que los reales maestros no están en una persona, en las cartas, en alguien que ya logró el éxito, en un ser que vino a predicar, un profeta. No está en ellos, está en las cosas más sencillas. Entonces, ustedes logren ver una abeja cuando está recolectando el polen, logren ver cuando está brotando una semilla, revienta y sale ahí el pistilo, apenas ahí el está brotando, digamos, algo vivo, ¿no? O logren ver un ave, ¿no? Cómo se baña, o logren ver el cielo, las montañas, el atardecer, el sol, cuando ya se puede ver directamente, como si fueran unos ojos directos, cuando ya está cayendo y lo logras ver y puedes meditar con el sol. Eso es el real maestro, o sea, los elementales, ¿no? Como ya lo he dicho antes. Lo más sencillo de lo sencillo de lo sencillo de lo sencillo, esos son los reales maestros, porque todo vuelve a la fuente, todo es el uroboro. Entonces, ustedes se van a complicar la vida buscando maestros aquí y allá, que Lao Tse, que Confucio, que Maestro Jesús, que Mahoma, que Gautama. Realmente los maestros están encima de nosotros, en nuestras narices. Pero si ustedes no tienen la frecuencia de acceder a esa información, pues van a estar miles o millones de vidas encarnando en diferentes planos y diferentes planetas hasta que puedan adquirir esa capacidad, ¿ok? Entonces, ese es mi consejo. Es difícil, yo sé que primero hay que romper los dogmas, hay que romper muchas cosas que ustedes ya traen, pero se rompen fácil, porque si ustedes ya están en este camino, nada más es ir accediendo a eso, ¿no? Entonces, poco a poco van a ir accediendo a su conciencia estelar. A otras filosofías las llaman diferente. Apenas escuché como algo así como conciencia no terrenal o algo así, pero ustedes tienen que ir adquiriendo esa capacidad de poder pensar sin pensar, poder mentalizar sin usar su cerebro, sino que más bien algo más allá, ¿no? Más arriba. Es algo como muy filosófico, pero a la vez es muy palpable porque funciona. ¿Ok? Entonces, pues con eso concluyo la pregunta que me has hecho. Muchas gracias, Jorge. Una manera, pienso yo, en que podríamos equipararlo a lo que mencionas sobre la proyección astral y la proyección mental, es regresando un poco al ejemplo de esta serie que ya mencioné previamente, creo que en el episodio anterior, Naruto. Él tiene una técnica de clones, multiplicación de clones. Entonces él mismo se clona, no sé, las veces que sea necesaria, 3, 4, 50 veces. Y cada una de su clon se- va explorando diferentes partes. Algunos se van a la tierra, otros se van al agua, otros se van al fuego. De hecho, hay una guerra. Se van a como a diferentes puntos de la guerra, va a apoyar. Y solo hasta, eh, digo, ahí los personajes tienen la capacidad de sentir que no es como verdadero, o sea, que sí es, pero no es, ¿no? Que está, pero no está. Y entonces empieza como a aprende del terreno, de las personas, de la situación, de las circunstancias, y solamente hasta que de alguna forma pues lo deshacen o le asestan algún golpe que hace que desaparezca el clon, toda la información, toda la energía viaja como al cuerpo original y le llega como esa memoria sin haber estado ahí, o sea, estuvo pero no estuvo. Le llega la información y cuando se desintegran, por así decir, los clones presentes, adquiere toda esta experiencia, tiene las nociones, el conocimiento, tiene como el fundamento de, pues no estuve, o sea, yo no estuve como en real, en en el fuego, quemándome, pero se quemó mi clon, entonces conozco la experiencia de haberme quemado, ¿no? Me parece que podría ir por ahí, esto que estás mencionando, digo, para aquellos que a lo mejor están familiarizados, podría ser una manera de que se orienten hacia ese sentido. Y regresamos de nuevo al punto, ¿no? Como, tal como lo mencionas, los maestros están en lo sencillo, ¿no?
en esto, en la existencia, en lo sutil, en lo sublime. Nosotros somos los mismos maestros, ¿no? Así como lo dices, el momento en el que el sol está ocultando, el momento en el que el sol va saliendo, y todo eso como solo dejarlo ser. Eres y es lo que estás presenciando y ahí es donde se da esta conexión, ¿no? Es como lo puedo entender y asimismo regresar a esta base de ser niños, ¿no? De ser inocentes, es lo complicado, ¿no? A veces estamos en todo este mundo de manera personal, de despertar desde la mente y no funciona. Pero también te das cuenta que después es solo un paso más para entonces encontrar otro tipo de información y la información te encuentra y se encuentran y se da como esta unión o este flashazo o este boom que puede estar ahí presente. Jorge, ha sido un tema bastante interesante, bastante lleno, completo, también un poquito en otra vertiente, en otro sentido, en otros contextos. Al final, pues, por supuesto, recordar que la base de lo que somos en la existencia de la Matrix, eh, y después con los demás episodios unirlo hacia lo estelar, es ese camino, es ese fundamento que nos está dando como la unión de piezas para seguir encontrando los espacios, los momentos, ¿no? Y seguir brincando, explorando, conociendo, incorporando. Escucharte es siempre esclarecedor. Ahorita aparentemente todo está bien. Yo sé que después de que terminemos de grabar va a haber muchas dudas, pero esa también es la idea, ¿no? Es irlo complementando, es irlo incorporando y seguir creciendo con todo esto. Si hubiera algo más que decir, me parece que es el momento previo a que terminemos el episodio del día de hoy. Y si no, todo lo que dices, bienvenido. Y recordarles a aquellos que están escuchándonos, ¿no? Tampoco se trata de que aquello que estamos mencionando se dogmatice, ¿no? Sería uno de los errores que superándolo funciona como aprendizaje, ¿no? Pero quedándonos estancados, pues tal vez solamente se esperarían como el siguiente capítulo sin hacer una reflexión y la intención tampoco es esa, recordarles que vamos más allá de eso, ¿no? Es ser y luego dejarlo ser y no ser para seguir siendo. Eh, ¿Hay algo más que quisieras agregar, Jorge? Sí, mira, otro tip voy a dar es salir a la naturaleza. Es básico, es imperativo, es urgente. Si nos fijamos, las ciudades fueron creadas justamente después de que llegaron los Anunnaki, ¿no? O sea, antes de eso no existían las ciudades y la historia o digamos los, entre comillas, expertos dicen que éramos salvajes y no éramos caníbales o no sé, que estábamos totalmente degenerados y que de repente a alguien se le ocurrió hacer una ciudad allá en Sumeria y de repente todos empezamos a evolucionar. En teoría, eso es una teoría muy tonta porque si te das cuenta, después hubo cientos o miles de guerras donde murieron todos a mano de la espada de una manera atroz y sin sentido, cosa que no ocurría antes, antes de que se establecieran las ciudades, antes de que se estableciera un, entre comillas, orden. Entonces, nos fijamos actualmente que las ciudades o las selvas de cemento cada vez son más grandes, con más gente, y todas esas personas están atrapadas a lo que yo denomino, pues, una matrix de cemento, ¿no? Donde se levantan a hacer diariamente lo mismo para envejecer de esa manera y sin tener la capacidad de siquiera ser felices, ¿no? No se diga un despertar de conciencia. Entonces, si ustedes salen a la naturaleza, van a poder observar lo que les dije hace rato, ¿no? Los pequeños detalles que, que el mismo creador plasmó en sus fractales, que son todos los seres vivos que fueron creados por ingenieros siderales que a la vez tienen esa capacidad de co-crear
digamos, de un orden divino, ¿no? Entonces hay dos vertientes. O es la evolución divina, que viene por el orden jerárquico, celestial, ingeniero sideral, hijo paradisíaco, Bornandé, como lo quieran llamar, o está la evolución tecnológica, ¿no? Donde nosotros introducimos inteligencia artificial, clonaje, hibridación y todas estas tonterías que ya estamos haciendo como civilización muy, digamos, muy joven, pero sin experiencia y sin saber realmente que estamos haciendo una idiotez. Entonces hay dos vertientes, ¿no? Entonces yo les aconsejo salir mucho a la naturaleza, ¿no? Lo más que puedan, ¿no? Si es posible, cámbiense de residencia y vayan a un lugar más aislado, digamos, donde hay menos gente, porque el simple hecho de estar en una ciudad, tú no puedes proyectar tu psique, digamos, tu orden psíquico y tu conciencia, digamos, mental inferior, no puede salir de la egregor porque es mucha la carga psíquica que comparten toda la conciencia colectiva que está en la selva de cemento. Entonces, tú si tú quieres canalizar un maestro, ver una nave de los comandos estelares, un intraterreno, jamás lo vas a poder hacer en una ciudad. Entonces, si sales, entre más salgas, más al bosque, más menos gente haya, más tú puedes meditar, conectar con los elementales o con un maestro, ya sea del comando o de la fraternidad, del que sea. Entonces, tú puedes ir accediendo a eso, pero debes de ir dejando un poco la Matrix a la que nos están sometiendo desde hace 10,000 años o más, ¿no? Entonces, ese es mi consejo y con eso me retiro hoy, Cecilio. Te agradezco tu tiempo, como siempre, y bueno, te deseo que tengas buenas noches, que descanses. Muchísimas gracias, Jorge, por este tip que también nos compartes para cerrar de este lado. Es curioso solo comentarles que hace tiempo vi por ahí un libro, se llamaba Los elementales de la ciudad. Y recuerdo un poquito del índice que hablaba como del metro como un elemental, el zócalo como un elemental, el mismo tráfico lo mencionaba como un elemental. No lo leí, no podría darte una referencia, saber si a lo mejor es esta gente, ¿no? Que quiere despertar y que de pronto encuentra como el fundamento de, mira, aquí están los elementales de la ciudad y para qué nos vamos a la naturaleza. Quiero pensar que a lo mejor iba por ahí, no lo sé, o a lo mejor sí una intención hacia el otro lado, ¿no? Hacia, bueno, no tienen la posibilidad de la naturaleza, pues entonces aquí están estos elementales, que bueno, también al ser artificiales, pues empieza como el cuestionamiento, ¿no? Lo leí, solo quería mencionarlo, me llegó ahorita que lo mencionaste tú también, hablando de la ciudad, y pues muchísimas gracias también por tu tiempo, por estar aquí, por todo aquello que compartes, que se va plasmando, que se va construyendo. Nos estamos viendo hasta la próxima. Recordarles, nos encuentran a través de la página de Facebook, Conciencia Estelar. Estamos para leer sus comentarios. Y buenas noches a todos, Jorge. Un abrazo. Estamos en contacto. Hasta pronto.